בנו שלו, אל המסע אותו ביד כולנו. האם לא יעניק לנו את הכל איתו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? מי יפרידנו מאהבת המשיח? לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, Shalom Ubrahot, un cordial saludo y una bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de tener este espacio y poder estudiar el libro de Job. En esta noche vamos a estar estudiando los capítulos 12 y 13 de este libro. Te invito a que estés muy atento, a que estés pendiente. Vamos a estar mirando verso por verso y rogamos al Padre Eterno que a través de este estudio una vez más podamos ser edificados. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarte ahí donde estás a que podamos orar al Padre Eterno para que sea Él direccionando este espacio en donde todos vamos a aprender muchas cosas. Entonces, te invito ahí donde estás, que podamos orar. Gracias, Padre, por nuestro Señor Yeshua. Gracias por el sacrificio en el madero por cada uno de nosotros. Gracias, Rey amado, por todo lo que nos has dado, Señor. Hoy colocamos, Padre Eterno, la vida de nuestra familia, Señor. Te pedimos
Padre eterno, que seas tú interviniendo en sus vidas, ayudándoles, fortaleciéndoles, proveyéndoles, Señor, todo lo que ellos necesiten conforme a tu voluntad, Señor. Padre, en tus manos, Señor, los encomendamos, oramos por aquellos que todavía no te conocen, Señor, para que seas tú tocando sus corazones, permitiendo, Padre eterno, que algún día, Señor, ellos puedan conocerte, Señor, puedan conocer tu palabra, puedan, Padre eterno, conocer tus instrucciones, Señor, igualmente que nosotros puedan, Padre, procurar cumplirlas, Señor. Padre, en tus manos también encomiendo a mis hermanos en la fe, Señor, mis hermanos de la quejilación, Señor. Padre eterno, bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales, Señor. Sé tú fortaleciendo sus vidas, Señor. Sé tú proveyéndoles, Señor, todo lo que ellos necesiten, Padre, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, en esta noche, Rey amado, nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar también, Rey amado, por la familia, Señor, del pastor Eufredo Ripoll, Señor, que ya no está con nosotros, ya partió contigo, Señor, pero oramos, Padre eterno, para que tú fortalezcas a su familia, para que tú los guíes, Señor, para que seas tú, Padre eterno, iluminando su camino, Señor, para que ellos puedan seguir con ese legado de compartir tu palabra, de llevar el mensaje de salvación, Padre eterno. Ayúdales y fortaléceles, Señor, en este momento, Padre eterno. Sé tú fortaleciendo, Señor, su vida espiritual, Padre celestial, de cada uno de ellos, ayudándoles, Señor, en medio de este momento tan difícil. Padre, gracias te damos, Señor, Padre eterno, por nuestro pastor. Bendice su familia, Señor, guárdale, cuídale, Señor. Sé tú, Padre eterno, fortaleciéndole cada día más, derramando de tu sabiduría, de tu entendimiento, Padre, para orientar y direccionar a tu pueblo conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este espacio, por este momento. En tus manos, Señor, encomendamos, Padre, todo lo que vamos a estar estudiando, todo lo que vamos a estar analizando, y que todo sea de provecho, Señor, para nosotros, Rey amado, y para darte la gloria y la honra a ti, mi Rey. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar estudiando 2 capítulos más de este libro de Job, en donde pues hemos estado aprendiendo muchas cosas, donde el Señor nos ha llevado a meditar en muchas cosas aún de la vida diaria. Entonces te invito ahí donde estás a que puedas buscar tu Biblia, a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Job, en el capítulo 12 y 13 que vamos a estar estudiando en esta noche, y que me puedas acompañar ahí verso por verso. Entonces vamos a iniciar, pero antes de dar inicio, quiero recordarles a todos los papitos y mamitas que este fin de semana, 10 de enero a las 5 de la tarde, tenemos una actividad con los niños de Sion Kids. Les voy a estar colocando en la descripción del video el formulario de inscripción. Tienen plazo para inscribir a su niño hasta el sábado en la noche, ya hasta las 12 de la noche. Ya el domingo el formulario no va a estar disponible, así que te invito a que puedas inscribir a tu niño para que el domingo pueda participar juntamente con nosotros. Recuerden que son niños de 5 a 10 años. Son los que pueden participar en esta actividad, y también de recordarles que es una actividad netamente virtual, y obviamente es necesario que todo niño que vaya a participar tenga acceso a un computador o a un celular, y pues acceso a internet para que pueda participar con toda tranquilidad. Entonces le voy a estar dejando, como les dije, el enlace del formulario de inscripción en la descripción del video. Y también vamos a estar compartiendo el enlace del formulario de inscripción a través de los WhatsApp que tenemos, de los números. Entonces les pido a que estén atentos y que sean muy diligentes de poder inscribir a sus niños para que puedan participar en esta maravillosa actividad, que sé que nos vamos a divertir mucho y también vamos a aprender muchas cosas. Entonces vamos entonces a iniciar con el estudio de estos 2 capítulos del libro de Job. Estos 2 capítulos los he denominado Respuesta a Zofar y sus amigos y su defensa ante el Creador. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver a Job dando respuesta
a sus amigos después de todas las cosas que le dijeron, y también presentándose ante el Señor y haciéndole algunas preguntas. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ver una pequeña introducción. Aquí pues vamos a ver, como les decía, a Job le responde a Zofar y a sus amigos, exponiendo la sabiduría y el poder del Señor, mientras al mismo tiempo quiere defenderse ante su Creador, ante el Señor. Entonces vamos a ver en los primeros versos que tiene este capítulo número 12, que dicen así. Vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Elohim así: entonces respondió Job y dijo: en verdad que sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Pero yo también tengo inteligencia como vosotros. No soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? Vemos que aquí Job le responde a Zofar. Por eso el capítulo inicia diciendo: entonces respondió Job. Aquí da respuesta a uno de sus amigos, y vamos a ver que al mismo tiempo también le responde a los demás, no solamente a Zofar. Aquí él les menciona: vosotros sois el pueblo, vosotros sois el pueblo, como si ellos representaran al pueblo. Job les responde de manera irónica, como si toda la sabiduría del mundo estuviese concentrada en ellos y con la muerte de ellos se acabara. Como si ellos fueran los sabios y son los únicos que saben y conocen con detalle lo que está pasando. Como si no hubiera quien pudiera exponer un juicio más justo. Aquí Job, con sus palabras, lo que está haciendo es exponer la altivez de sus amigos. Ellos, con sus comentarios, solo han dejado a la luz su prepotencia, pensando que su juicio es el juicio del Señor. Aquí también afirma que él también tiene sabiduría y que todavía hay muchas cosas por decir. En el verso 3, pero yo también tengo inteligencia como vosotros. No soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? Pues Job tenía el mismo conocimiento de ellos. También tenía sabiduría, también tenía entendimiento de las cosas del Señor. Y pues ellos podían afirmar muchas cosas, pero Job tenía su verdad. Él sabía la condición en la que se encontraba delante del Señor y sabía lo que podía hacer. Entonces, en los versos del 4 al 6 dice así: yo soy motivo de burla para mis amigos, el que clamaba a Dios y él le respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. El que está en holgura desprecia la calamidad como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan, y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tiene. Ustedes se burlan de mí, al que invoca al Señor, y él le respondía. Al que invocaba al Señor y él le respondía. Recuerden que Job se da a conocer en el primer capítulo como una persona temerosa al Señor, que busca al Padre Eterno, que ofrece los sacrificios respectivos, que siempre trataba de estar a cuentas con el Señor. Entonces, de ese parece que se están burlando sus amigos, se están
están pasando por alto que Job hacía anteriormente, y que ahora, en la condición en la que se encuentra, lo que manifiestan es cierto desprecio por su amigo. Job, el justo e intachable delante del Señor, del que sus amigos se burlan. Es fácil para aquellos que están en buenas condiciones de vida suponer que la calamidad es reservada solo para los que no viven rectamente. En capítulos anteriores hemos explicado que no podemos medir nuestra condición espiritual con las cosas que pueden o no sucedernos, sean buenas cosas o sean cosas malas, cosas desagradables para nuestra vida. Todo depende del propósito del Señor para nuestras vidas. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, los que aman al Señor, Adonai, todas las cosas cooperan para bien, sirven para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces quiero que analicemos un poco estos 3 versos para lo que viene a continuación, para lo que va a decir Job a continuación. Miren que aquí él está manifestando que es motivo de burla de sus propios amigos. Y expresa que para ellos es sencillo. Dice, el que está en holgura desprecia la calamidad, como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Como decíamos anteriormente, el concepto que tenían los amigos de Job era que el que había pecado era o es la persona que se merece la calamidad, es el que se merece que le pasen todas las cosas malas. Ese era el concepto que ellos tenían. Entonces Job expresa que las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tiene. Miren que este verso parece para muchos un poco contradictorio, pero vamos a ver que esto sencillamente es así. Sencillamente es así. Y vamos a ver lo que dice Job a continuación en los siguientes versos. Vemos que aquí está Job manifestando que los destructores, los pecadores, los que no agradan al Señor son los que prosperan y los que están bien, los que están seguros. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Job a continuación. Dice en el verso del 7 al 9. Y ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Entonces Job aquí da a entender que la misma naturaleza nos es testigo de que no siempre el más bueno es el más bendecido. Aquí él está diciendo, los destructores son los que prosperan, los destructores son los que están bien. Y ahora les dice, pregúntale ahora a las bestias del campo. Y ellas te lo van a decir, ellas te van a decir la verdad. Habla la tierra que ella te instruya y que los peces del mar te lo declaren. Aquí hay algo interesante. Y es que si nosotros analizamos la naturaleza, por ejemplo, el león, el tigre, el cocodrilo, el tiburón en el agua, la ballena capaz de tragar grandes cantidades de peces, en ellos se manifiesta la ley del más fuerte, del más poderoso. Están dispuestos a sacrificar a los más débiles para sobrevivir. Así pasa también con el ser humano. El más poderoso abusa del más débil. Job les da a entender que aún en la naturaleza se ve que los destructores prosperan. Ellos
estaban abusando de Job en su debilidad. Ellos estaban holgados porque ellos estaban cómodos, ellos estaban bien, no les dolía absolutamente nada. Y esa condición en la que ellos se encontraban debido a la posición que ellos tenían con respecto al tema, ellos estaban condenando a Job. Y Job lo veía para él como una burla. Y esa es la actitud del hombre. Siempre el más poderoso es el que gobierna, el que está supremamente económicamente bien. Y por eso Job le está diciendo: pregúntale a los animales, pregúntale a las bestias, y que ellas te instruyan y te respondan. Por ejemplo, un ave, una paloma, que es quizás desde cierto punto de vista muy ingenua, un animal que no es agresivo, es la caza perfecta para un depredador. Y así se comporta la naturaleza, de esa manera. Unos sobreviven sacrificando a otros. ¿Ya? Pero vemos también que estos animales, a pesar de ser animales y no tener el raciocinio que tenemos nosotros, la capacidad de razonar, estos animales, vemos aquí que Job dice: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Ellos tienen esa naturaleza que se manifiesta en el ser humano también, pero todos ellos reconocen quién los hizo y saben quién los gobierna. Pero el hombre, el ser humano, ignora esto. El ser humano, el hombre, es el único de todo lo creado que lamentablemente es capaz de ignorar y negar a su creador. Vemos como el ser humano se ha inventado para negar la creación del Señor, el Big Bang, la teoría de la evolución. Ha buscado teorías diferentes para negar e ignorar al Señor. Pero en eso los animales nos ganan, porque ellos sí saben quién los creó. Y aquí Job lo está diciendo: ¿quién entre todos ellos, quién entre todas estas bestias no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Las veces que he tenido la oportunidad de pasar por este pasaje, siempre me acuerdo de el pollino que montó el Señor antes de entrar a Jerusalén, para entrar a Jerusalén, que lo mandó a buscar con sus discípulos, y les dijo: vayan y si alguien les pregunta, les dice que el Señor lo necesita. Él montó en ese pollino y con ese pollino entró a Jerusalén. Yo siempre me preguntaba esto, y es que, ¿será que acaso ese pollino no sabía a quién estaba llevando cargado? Yo veo este pasaje bíblico, sobre todo este verso: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor los ha hecho, o ha hecho esto? Pues claro que sí. Ese pollino sabía a quién estaba cargando, y ese pollino fue un privilegiado entre todos los animales, el poder cargar a su creador. Es algo impresionante esto, que aún los animales puedan reconocer a su creador, y que el hombre busque siempre las maneras de negarlo y de ignorarlo, lamentablemente. En los versos del 10 al 13 dice así: que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría, y en largura de días el entendimiento. En él está la sabiduría y el poder,
y el consejo y el entendimiento son suyos. Job les da a entender que tiene la capacidad para poder comprender y evaluar su experiencia, igual como lo están haciendo ellos. Job puede distinguir con sus oídos que sus palabras son lo que quiere dar a entender, que es Señor quien otorga la sabiduría, es el Señor quien la otorga, es Él. Y ese entendimiento pues lo tenía Job. Él podía tener eso completamente claro. Miremos en Isaías capítulo 42, verso 5. Veamos lo que dice. Así dice el Señor, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que en ella andan. Entonces vemos que aquí el Señor se manifiesta en su palabra, que Él crea los cielos y los extiende, y Él es quien afirma, Él es quien sostiene todo lo creado. Por eso dice que brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que en ella andan. Y el tema es que lo que vimos al principio, lo que nos manifiesta la naturaleza, y el Señor en su soberanía, vemos que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, manda su lluvia sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Así es el Señor en su soberanía, y esa es la naturaleza en la que vivimos todos nosotros. En los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Pero hay una cosa que no se le podía pasar desapercibido a Job, y era algo que él tenía que darle a entender a sus amigos, y que ellos podían decir todo lo que podían decir, palabras, expresar cosas muy profundas. Pero hay algo que él tenía claro, y es que la sabiduría, quien la otorga es el Señor. Es el que da el poder, es el que da el consejo y es el que da el entendimiento. Y parece que a los amigos de Job se les había olvidado esto. Parece que habían pasado por alto esto, porque decidieron juzgar a Job sin tener claridad del asunto. Simplemente con ver lo que estaban viendo, ya estaban opinando, ya estaban lanzando un juicio contra Job. Y esto era a lo que Job no estaba de acuerdo. En los versos del 14 al 16 dice así: He aquí él derriba y no se puede reedificar, aprisiona a un hombre y no hay liberación. He aquí él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inunda la tierra. En él está la fuerza y la prudencia. Suyos son el engaño, el engañado y el engañador. Entonces aquí vemos que de cierta manera Job comienza a describir al Señor, quién es el Señor y cómo actúa, de qué manera actúa. Entonces vamos a recordar algunas cosas, ya que en estos 3 versos se manifiestan algunos detalles que se han dado en la palabra del Señor y que encajan de manera perfecta. Por ejemplo, cuando dice: He aquí él derriba y no se puede reedificar, aprisiona a un hombre y no hay liberación. Entonces eso me hizo recordar las murallas de Jericó y las murallas de Jerusalén. Vemos que fue por el Señor que las murallas de Jerusalén cayeron. Fue la fuerza del Todopoderoso que hizo que esas murallas cayeran. Pero también, y esto fue a favor del pueblo del Señor, las murallas de Jericó, cuando el pueblo estaba a punto de conquistar esas tierras. Pero fue el mismo Señor, tiempo después,
que permitió que las murallas de Jerusalén fueran derrumbadas para que su pueblo fuera cautivo en ambas. En ambas estuvo el Señor. En ambas estuvo Él allí. Entonces, dice, he aquí Él derriba. Sí, ciertamente Él es el que derriba. Y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no hay liberación. El Señor actuó para que ayudara al pueblo para que conquistara la tierra que Él les había entregado. Pero cuando el pueblo pecó, hizo mal delante de la presencia del Señor. Fue el mismo Señor quien permitió que esas murallas de Jerusalén fueran derribadas. Murallas que también después, más adelante, el Señor permite que a través de Nehemías y sus colaboradores esas murallas fueran reedificadas. Pero vemos que el Señor allí tiene el control de todas esas cosas. De lo que se derriba, de lo que se reedifica. Es Él quien tiene el control de eso. Entonces, aquí en el verso 15 dice, he aquí, Él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inundan la tierra. ¿A qué se recuerdan de esto? Es obvio que esto tiene que ver con el diluvio y también cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo en seco. He aquí, Él retiene las aguas y todo se seca. Esto tiene que ver con el Mar Rojo, cuando el pueblo pasó en seco ese mar, que se abrió el mar en dos por el poder del Señor, y el pueblo pudo pasar y pudo ser libre. Pero dice que Él las envía e inunda la tierra. Eso fue lo que pasó en el diluvio. Todas estas cosas se han dado y Job pues ya sabía lo del diluvio. Pues lo del Mar Rojo no, porque eso pasó mucho después, pero sí lo del diluvio sabía. Pero también es claro, dar a entender que Job expresa que el Señor tiene el poder sobre esto. Además, dice en el verso 16, en Él está la fuerza y la prudencia, suyo son el engañado y el engañador. ¿A quién le recuerda esto? Miren, Sansón, en él está la fuerza. Dice la palabra que sobre Sansón venía el rúa del Señor, el espíritu del Señor, y Sansón tomaba fuerzas y podía hacer cosas sobrenaturales. Eso tiene que ver con la fuerza. Y cuando dice que el engañado y el engañador, o sea, ahí está Esaú y Jacob. Aquí elegido Jacob por el Señor, que fue el engañador, y Esaú fue el engañado. Entonces tiene que ver mucho con la misma palabra del Señor. Y Job pues sabía todo esto, que el Señor tiene el control absoluto de todo esto. Entonces sigue diciendo los versos del 17 al 21. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas como cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Aquí vemos que Job sigue describiendo al Señor. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Aquí Job sigue describiendo al Señor y aquí comienza ya a dar detalles de esa soberanía del Señor. Vemos que en Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 2, verso 21, dice algo que tiene que ver con eso. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vemos aquí manifiesta la soberanía de Dios, lo que Él puede hacer, y también el control que tiene de absolutamente todo. Que nadie es rey porque sí,
que nadie llega a un poder de suprema importancia porque sí, es el Señor. Lo coloca, sea para bien del pueblo o sea para mal del pueblo, pero es el Señor quien tiene el control absoluto de todo esto. Mire lo que dice Salmos 107, verso 40. Dice: y esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Es muy parecido a lo que dice acá: hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros, priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. El Señor tiene control absoluto de todo lo que ocurre dentro de su creación y aún mucho más allá. Dicen los versos del 22 al 25. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Anda a tientas en tinieblas sin luz y los hace tambalearse como ebrios. Aquí veamos lo que dice en el verso 22. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Veamos en Daniel capítulo 2, verso 22. Dice: él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Algo muy parecido a este texto. Muy idéntico, y vamos a ver otro pasaje que tiene mucha relación con estos dos versos en Salmo capítulo 107, verso del 38 al 39. Dice: los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Entonces, si comparamos esto con esto, engrandece a las naciones y las destruye. Las engrandece, pero también las destruye. Ensancha las naciones, pero también las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Aquí cuando dice yermo, ahí se trata de un terreno que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar. Esto es yermo. Es una tierra que no tiene vegetación por ningún lado. Y hay otro verso en Salmo 107, ahí mismo en el capítulo 107, pero el verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. También muy parecido a lo que se lee en este capítulo de Job. Entonces vemos que aquí Job está, además de manifestar la soberanía de Dios, del Señor, de poder manifestar lo que es nuestro Padre eterno, él también de cierta manera está demostrándoles a sus amigos que él también conoce, que él también sabe del Señor, que en él también hay sabiduría, porque es el Señor quien se encarga de derramarla, de distribuirla. Y si en él hay sabiduría, y si esa sabiduría viene del Señor, significa de que él no es culpable, de que él es inocente, porque si él fuera culpable, así como el Señor le mandó esa enfermedad y todo lo que le pasó, toda esa tragedia que le pasó a su familia, asimismo el Señor le hubiese quitado la sabiduría y el entendimiento. Pero aquí Job, a través de todo esto, le está dando a entender a sus amigos que en él también está la sabiduría del Señor, que en él también está la capacidad de poder comprender quién es el Señor, quién es Adonai. Entonces, de cierta manera, aquí Job le está diciendo a sus amigos: hombre, yo soy inocente. Miren todo lo que conozco, todo lo que sé y todo lo que puedo analizar. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo Job
en el siguiente capítulo. Vamos a ver qué sigue expresando Job en medio de su dolor. Versos del 1 al 4 del capítulo número 13 dice así: He aquí todo esto han visto mis ojos, todo esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. Como les decía ahorita, no soy menos que vosotros, pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles. Vemos que aquí Job vuelve una vez más a repetir a sus amigos que no es inferior a ellos en ninguna manera, que no es menos que ellos, porque de cierta manera Job se había sentido mal con todas las palabras que pudieron pronunciar en su momento cada uno de sus amigos. Entonces le llegó el momento a él, y aquí les dice: aquí todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado y entendido mi oído. Todo lo que ustedes han dicho, muchas cosas que ustedes han dicho ciertamente son verdad. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. No soy menos que vosotros. También tengo entendimiento, también tengo sabiduría. Y en otras palabras, no me puedo quedar callado. Y sigue diciendo: pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar. Aquí Job desea dirigirse al Señor y exponer lo que él está sintiendo, la forma como él ha visto todo esto que le está pasando. Aquí Job se prepara para nuevamente dirigirse al Señor. Quizás vimos que ya se había dirigido, ya cansado después de todo este tiempo soportando ese dolor, pero se prepara nuevamente con todos estos argumentos, dándole a entender a sus amigos que él también tiene sabiduría para todo esto. Entonces él insiste en que sus amigos han hecho un mal diagnóstico de su enfermedad. Él insiste en exponer su caso ante el Creador para que se haga justicia. Pero el cuento es que sus amigos de Job, creen que el único remedio para que Job pueda salir de esa enfermedad y pueda salir de la situación en la que está, el remedio de todo eso es la confesión de un pecado que nunca existió. Y por eso es que ellos hacen un mal diagnóstico y Job les dice: mas vosotros sois forjadores de mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles, porque están dando un diagnóstico equivocado, basado quizás en sus experiencias y en una lógica bastante extraña, porque ya vimos que no es lógico. Ya hemos estudiado esto y no necesariamente cuando una persona está pasando por un momento de dificultad, no necesariamente es porque ha pecado. Y ya lo hemos analizado bastante en medio de todos estos capítulos que hemos venido estudiando. Entonces no tiene lógica por ningún lado
y Job expresa que definitivamente ellos son unos forjadores de mentiras y unos médicos inútiles, incapaces de llegar al punto de poder diagnosticar con sabiduría y entendimiento del Señor las cosas como realmente son, sino que se dedicaron a acusarlo y a señalarlo sin tener la prudencia necesaria. Entonces Job sigue hablando. Job no se calla porque es su momento de hablar. Y en los versos del 5 al 9 dice así: ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Oíd, os ruego, mi razonamiento y prestad atención a los argumentos de mis celos. Haréis por Dios lo que es justo y que es engaño. Por parcialidad con Dios, os irá bien cuando Él os escudriñe, o le engañaréis como se engaña a un hombre. Vemos que aquí, una vez más, Job confronta a sus amigos. Ya no se dirige directamente al Señor, sino que se dirige a ellos a nivel general. Miren lo que dice al principio: ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Después que sus amigos en varias ocasiones le insinuaron que guardara silencio, ahora es Job quien les dice que es mejor quedarse callados. Esto me hace recordar el Proverbios, Proverbios capítulo 17, verso 28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Job aquí se la está devolviendo. En varias ocasiones ustedes me hicieron callar, pero yo creo que ahora los que se tienen que callar son ustedes. Guardar silencio, porque ese silencio se va a convertir o se puede convertir en sabiduría. Ese sería vuestra sabiduría, quedarse en silencio. Es mejor que no hablen, porque entre más hablan, más se equivocan. Y a veces a algunas personas les pasa así. De pronto no tienen control con la lengua y están habla y eso los lleva a cometer muchos errores, a ser imprudente muchas veces, a hacer comentarios que no tienen que estar haciendo. Entonces muchas veces es mejor callar, muchas veces es mejor hacer silencio. Job aquí culpa a sus amigos de ser testigos falsos. Aquí los confronta manifestando que no es buena idea tratar de engañar al Señor, porque aquí los confronta bastante fuerte. Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis por Él lo que es engañoso. Porque es que ellos estaban hablando de una manera que estaban convencidos de que Job había fallado y que lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Entonces por eso hablaréis por Dios lo que es injusto. Y Job dice que es injusto porque Job es consciente de que dentro de su entendimiento y racionamiento él anda buscando el pecado que cometió, pero no lo encuentra. Él es consciente de que no ha pecado. Y por eso, para él, el raciocinio de ellos es engañoso. Pero ellos hablan de tal manera que pareciera que fuera el mismo Señor quien estuviera hablando. Y muchos son así. Hoy en día hay mucha gente que tristemente se atreven a decir: no, es que yo siento que Dios te dice esto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Recuerden que nosotros somos seres emocionalistas y a veces nos emocionamos y no nos podemos
podemos ser tan atrevidos, no podemos ser tan atrevidos de creer, de pensar que todo el tiempo o cada palabra que sale de nuestra boca es el mismo Señor hablando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para eso el Señor dejó su palabra y sus instrucciones escritas. ¿Mostraréis por él parcialidad? O sea, por el Señor. O sea, van a hablar por el Señor. ¿Contenderéis por Dios? Pero cuidado con esto, porque si hacen esto, os irá bien cuando Él los escudriñe, cuando Él los llame a cuenta. O es que cuando Él los llame a cuenta lo van a engañar como si engañaran a un hombre. Eso es lo que le está dando a entender Job. Ustedes se creen tan sabios que se van a burlar de Dios, se van a burlar del Señor, a tratar de engañarlo como engañan a un hombre. No lo van a poder hacer. Versos del 10 al 13. Ciertamente Él os reprenderá. Él le sigue hablando a sus amigos a causa de todo lo que han dicho. Ciertamente Él os reprenderá si en secreto mostráis parcialidad. No os llenará del temor su majestad y no caerá sobre vosotros su terror. O sea, ¿ustedes piensan que van a salir libres de esto? Vuestras máximas son proverbios de ceniza y vuestras defensas son defensas de barro. Callad delante de mí para que pueda hablar yo y venga sobre mí lo que venga. En otras palabras, no hablen por mí. Aquí quien está pasando por esta situación soy yo. Y si yo digo algo, el Señor, digo algo que incorrecto, el Señor a quien va a reprender y a castigar es a mí. Le revela a lo que se someten si continúan con su imprudencia. Ellos habían hablado y habían dicho muchas cosas, pero para Job era imprudente todo lo que ellos habían dicho. Ellos no tendrían ninguna defensa contra el Señor, pues en lo que son más fuertes serían avergonzados. Ellos tenían certeza de que la forma de pensar que ellos tenían era lo correcto, pero no sabían que se estaban metiendo en un terreno bastante peligroso de lanzar juicios como si fueran directamente del Señor. Job insiste en hacer su propia defensa y asumir las consecuencias. Ahora, ¿quién más que aquella persona que está viviendo el agravio, que se pueda acercar al Señor, que se pueda humillar ante el Señor y pueda expresar lo que está sintiendo? Por eso debemos entender cuando nuestro Señor Yeshua le enseñaba a orar a sus discípulos, cuando decía cerrada la puerta en secreto, en donde solamente estás tú y el Señor, donde estamos solos, donde no me puedo esconder, en donde no puedo aparentar, en donde me puedo mostrar tal y cual como soy delante de su presencia. Y eso era lo que quería Job: hablar con el Señor, estar a cuentas con Él, poder manifestarle al Señor lo que había en su corazón, la forma como Él estaba viendo todo lo que le estaba pasando. Y eso le correspondía a Él. Y le corresponde a una persona que está pasando por una dificultad.
la prioridad para acercarse al Señor es de él mismo o de ella misma. Porque aquí hay personas que les gusta mucho pedir oración. Quiero que oren por mí, quiero que clamen al Señor por mí. Y les gusta mucho pedir oración. Pero quizás lo que les falta a esas personas es que ellas mismas se puedan humillar ante la presencia de nuestro Rey, de nuestro Adonai. Que esas mismas personas puedan reconocer que los más interesados por buscar la presencia del Señor son ellos mismos. Porque ¿a quién más puede escuchar el Señor con más franqueza, con más sinceridad que aquel que está sufriendo la situación? Entonces sí, no puedo negar, la palabra misma dice orar los unos por los otros. Pero no entiendo cómo una persona pone a orar al pastor, pone a orar a los hermanos y que esa persona no ore. Eso es algo incorrecto. Eso es algo que no debe ser así. Entonces podemos pedir oración, podemos pedir que nos apoyen en oración. Pero que no se nos puede olvidar que los primeros que debemos someternos a oración, a humillarnos delante de su presencia, somos nosotros mismos. Porque somos los más interesados. Versos del 14 al 17. ¿Por qué me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Esta también será mi salvación, porque un impío no compadecería en su presencia. Escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos. Se sigue dirigiendo a Job. Porque me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos. Aunque él me mate, en él esperaré. ¿A qué palabras estas? Esta es una expresión de una persona que definitivamente está atada al Señor, está enamorada del Señor, está complacida con él. Para Job sería vano confiar en él mismo para seguir viviendo. Prefiere confiar en el Señor aunque lo mate, pues Él es su salvación. Recordemos, mis amados hermanos, a los apóstoles. Murieron por el Señor. Shaul, que muchos conocen como Pablo, sabía que iba a morir en Roma, pero eso no lo detuvo. A muchos amenazaron para que no siguieran hablando en nombre de Yeshua, pero ellos insistieron en hacerlo. A varios de sus profetas, que ya también lo hemos mencionado acá, los amenazaron. Y quizás muchos de estos profetas que seguían profetizando lo que el Señor les mandaba, porque muchas de las cosas que el Señor les mandaba decir a ellos eran cosas malas que le iba a suceder al pueblo. Y estas personas no querían escuchar eso. Y estaban muchos llenos de rabia, muchos llenos de odio. Y eso pasó también con Jeremías. No querían escucharlos. Y muchos de ellos fueron muertos a raíz de eso. Isaías. También vemos el ejemplo de los amigos de Daniel. El mismo Daniel y sus amigos habían puesto unos decretos. Daniel fue metido
en un foso de leones para que los leones se lo comieran a causa de que no había cumplido con la ley, que iba en contra de los principios divinos, de las instrucciones del Señor. De igual manera con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero así como los amigos prefirieron ir al fuego, aunque Él me mate, en Él esperaré. Tanto los amigos de Daniel como el mismo Daniel fueron librados. Y este mismo convencimiento estaba en Job. Aunque él me mate, Él mismo me mate, en Él esperaré. Pero llegó el momento de defender mi camino delante de Él. Job estaba convencido que el Señor era su salvación. Él no podía ir a otra parte. Lo mismo que pensó en su momento Pedro. Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Job sabía que el único camino era delante del Señor, pues ahí estaba su salvación. Y entonces dice Job: escuchad atentamente mis palabras, y que mi declaración llene vuestros oídos. Se está dirigiendo a sus amigos, pero se va a dirigir ahora al Señor. Vamos a ver qué tiene que decir Job. Versos del 18 al 22. He aquí ahora yo he preparado mi causa. Sé que seré justificado. ¿Quién contenderá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Solo dos cosas deseo que hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro: que retires de mí tu mano, y que tu terror no me espante. Entonces llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. Job estaba seguro de su inocencia, pero si alguien era capaz de demostrar su culpa, él la aceptaría. Porque es muy posible de que a veces nosotros hayamos hecho algo incorrecto y de pronto no esté en nuestra memoria y alguien nos puede hacerlo ver. Mira, lo que pasa es que tú hiciste esto, recuerda que de pronto nos hace. Y Job estaba dispuesto aún en eso. Una de las cosas que quería Job era saber qué era lo que estaba pasando y si había un pecado que él había cometido, que el Señor se lo manifestara. Pero él necesitaba saber con urgencia qué había pasado. Solo anhelaba que el Señor retire su mano y su terror. Entonces podrá hablar y defenderse con tranquilidad. Versos del 23 al 25. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Ya comienza aquí a dirigirse al Señor. Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento, o perseguirás la paja seca? Job deseaba saber en qué había fallado, ¿por qué el Señor lo había ignorado? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Job se merecía tanto mal? Él quería saber, y yo creo que cualquier persona estaría ansioso o ansiosa de saber el por qué tenía o tiene que vivir una situación de estas. Job se compara con la paja, que es demasiado ligera para resistir el viento más suave. La debilidad humana de Job se ha combinado con la debilidad causada por su sufrimiento. Afortunadamente, mis amados hermanos, vamos a ver que tenemos un Señor misericordioso. Un Señor misericordioso, y siempre vamos a hallar esperanza. Siempre. En Eclesiastés
capítulo 9, verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Job todavía estaba respirando y todavía tenía esperanza de poder dirigirse a su Creador y que su Creador pudiera darle a conocer qué era lo que había pasado. Entonces Job, él va a continuar aquí hablando en el siguiente capítulo. Vamos a estar compartiendo la próxima semana. Pero vemos aquí ya un Job que comienza a hablar un poco más decisivo, más directo para con el Señor. Y en el próximo capítulo vamos a seguir estudiando todo lo que va a decir Job, todo lo que va a expresar. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de poder ver, analizar estos dos capítulos interesantes que nos han hecho meditar en muchas cosas. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este espacio, por permitirnos una vez más reunirnos, congregarnos en su nombre a través de estos medios tecnológicos para su gloria y para su honra. Entonces vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande, eres sublime. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Rey amado, porque una vez más somos edificados, una vez más somos confrontados con tu palabra. Tú permites que podamos meditar en ella, Señor, y que procuremos mejorar todas aquellas cosas que quizás en algún momento hemos hecho mal. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Te damos gracias por este espacio, por este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo atento a esta enseñanza. Te pido, Señor, que les des sabiduría, entendimiento, Padre, para poder poner por obra, Señor, todas aquellas cosas que tú has colocado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te bendecimos en esta noche, te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Al Señor y Padre nuestro sea la gloria por este espacio, por este momento de edificación. Los invito para que estén pendientes en Shabbat, con las enseñanzas que nos está impartiendo nuestro pastor. Seguimos con los 613 mandamientos, seguimos aprendiendo muchas cosas, seguimos siendo instruidos para su gloria y para su honra, para procurar cada día tratar o procurar agradarle. Y también pues con nuestro hermano Jacob todos los domingos a las 10 de la mañana seguimos estudiando el libro de Mateo. El Señor nos sigue instruyendo y nos sigue formando, y le damos gracias al Señor por permitirnos tener estos espacios en donde podamos juntamente seguir en este proceso de santificación al cual el Señor nos ha llamado con la ayuda de su Ruach HaKodesh. Entonces, mis amados hermanos, nos vemos pronto. Los extraño muchísimo, y recuerden, los papitos, estén pendientes para que se puedan inscribir a sus niños para la actividad que tenemos el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, muchas bendiciones para todos, se les extraña. Bendiciones.